¿Está listo para recibir la palabra de Dios? Yo le invito a que abra la escritura, por favor, en el libro de Proverbios, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 10 al versículo 15. Proverbios 1 del 10 al 15. El tema de este día tiene como título: ayudemos a nuestros hijos a no entrar al pecado. ¿Cree que sea importante ayudar a nuestros hijos para que no pequen? Creo que sí. Forma parte de la responsabilidad que Dios nos ha dado a nosotros como padres, de poder criar hijos que vivan en santidad, hijos que honren a sus padres, hijos que hereden bendición, hijos que puedan heredar la vida eterna. Dice Proverbios 1 del 10 al 15. Son palabras de un padre que le habla a su hijo y le aconseja: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Vamos a orar para que Dios hable a nuestro corazón en esta mañana. Y te damos gracias, bendito Dios, por tu palabra, porque a través de ella tu Espíritu Santo nos confronta, nos habla y nos muestras lo que debemos de hacer como padres. Enfocarnos en una crianza de nuestros hijos de tal forma que ellos puedan heredar bendición. Señor, reconocemos que necesitamos sabiduría. Reconocemos que te necesitamos a ti. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos a realizar esta labor de padres de tal forma que nuestros hijos puedan ser librados del mal, que no entren en sendas de perdición, que no escojan el mal camino. Ayúdanos a que nuestros hijos no entren en una vida de pecado. Queremos que ellos hereden vida y sabemos que esta es tu voluntad. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuando leemos este proverbio, yo no sé si usted nota la angustia que hay en el corazón del padre que le está hablando a su hijo, que le habla con cariño, que le habla con amor y que le está diciendo lo que debe de evitar, cuáles son los caminos por los que no debe de andar y las consecuencias de tomar esos malos caminos. Yo creo que todos nosotros como padres anhelamos que nuestros hijos puedan heredar bendición. ¿Quién quiere hijos que hereden bendición? ¿Quién desea hijos que sean obedientes y que tengan todo lo necesario para que puedan ser felices en la vida? ¿Quién lo desea? Yo creo que hasta la pregunta sobra. Lo natural sería que todos dijéramos, amén, sí, yo. Pero, ¿qué estamos haciendo para que todo esto se cumpla en el corazón de nuestros hijos? Para que verdaderamente sea una realidad y podamos ver generaciones de niños, de jóvenes adolescentes que hereden sus promesas, que alcancen sus estrellas, que alcancen su propósito de ser en la vida. En ocasiones, como comentábamos la semana pasada, tenemos una actitud pasiva y estamos viendo cómo el mundo está seduciéndolos, cómo el enemigo está desarrollando diferentes estrategias para matar, robar y destruir sus vidas. Y muchas veces nosotros estamos quietos, apáticos, sin tomar acción. Yo creo que casi todos nosotros como padres nos sentimos orgullosos de nuestros hijos. No conozco a un padre que haya dicho cuando vio a su hijo por primera vez: ¡ay, qué feo estás! ¿Te pareces? Pues a mí. Yo creo que todos los padres dicen:
Es que mi hijo es el más hermoso del universo. ¿Quién tiene los hijos más hermosos del universo? Todos, ¿verdad? Todos pensamos que nuestros hijos son los mejores. Y en ocasiones cometemos el error de pensar que seguirán así por siempre, que tendrán un corazón tierno, un corazón limpio, un corazón puro, sin contaminaciones, sin pecado durante su vida. Y la realidad es otra. En ocasiones no nos damos cuenta de todo lo que el mundo está ejerciendo de influencia en sus vidas, y cuando menos nos damos cuenta, empieza a brotar en sus corazones actitudes, conceptos, ideas, sentimientos, sensaciones, que de repente decimos: ¿quién eres tú? ¿Quién te enseñó eso? ¿De dónde lo sacaste? ¿Cómo es posible que hayas hecho esto o aquello? Y nos espantamos y decimos: ¿en qué momento nuestro hijo se llenó de maldad? ¿En qué momento nuestro hijo se llenó de pecado? Dios está esperando que usted y yo hagamos la labor que nos ha encomendado como padres y que podamos criarlos con compromiso, con amor, con esfuerzo, con desvelos, con renuncias, con tiempo, que podamos procurarles el alimento necesario para que ellos puedan mantenerse firmes a pesar de las acechanzas del diablo. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar, pero un día usted y yo vamos a cumplir nuestro ciclo de vida. Vamos a descansar en el Señor y nos vamos a ir a su presencia para adorarle por toda la eternidad. ¿Y quién va a cuidar a sus hijos? ¿Quién va a velar por ellos? ¿Quién les va a poder aconsejar para que no tomen malas decisiones? Porque usted y yo ya no vamos a estar ahí para ayudarles a salir del problema. Lo único que ellos tendrán serán las palabras que tal vez usted y yo sembramos en su corazón. Palabras que, si fueron de parte de Dios, bendecirán su vida y van a darles el material necesario para tomar consejo, para que puedan heredar bendición y a su vez formar generaciones que hereden también la vida eterna. Pero si usted y yo no estamos dándoles ese material, se están quedando vacíos. Hay un hueco ahí. ¿Y quién lo está llenando? El mundo. Yo he visto lágrimas en los ojos de muchos padres al ver que sus hijos se pierden por la seducción del mundo, en vicios, en fornicaciones, en ideologías, en pérdida de oportunidades, en falta de interés por los estudios, en malas compañías. He visto generaciones de jóvenes que tal pareciera que aun cuando sus padres están ahí aconsejándoles, se esfuerzan en hacer lo malo. Yo no sé si usted los ha visto. Ahora tal parece que los hijos se están levantando en contra de las autoridades, en contra de lo que es sano, de lo que es bueno, en contra de los lineamientos que sus padres establecen. Hoy en día se están levantando generaciones que no respetan autoridad alguna, generaciones que tienen malos valores, generaciones que se está llenando de pecado y que por lo mismo, cuando ya son adultos, legislan, ejecutan, legalizan todo lo que es malo. Hijos que van creciendo con odios, con resentimientos hacia sus padres. Hijos que crecen con envidias, hijos que no crecen con valores, que crecen enfermos emocional y espiritualmente. Hijos que crecen sin Dios en su corazón, sin haber aprendido la voluntad de Dios, porque tal vez no hubo un padre que se las enseñó,
porque no hubo un padre que les fue ejemplo. Porque la mejor forma de instruir a un hijo es a través de nuestra vida, no tanto de nuestras palabras, aunque son importantes y hay que dedicarles tiempo, hay que dedicarles tarde a estar con ellos. Pero la vida habla más que las palabras. Y si queremos hijos que hereden bendición, que nos honren, pues necesitamos hacer el trabajo que nos corresponde. ¿Qué dice Efesios 6 del 2 al 4? Mire, la palabra de Dios nos muestra cuál es la labor que debemos de tener usted y yo. Efesios 6 del 2 al 4. Comenta, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Yo creo que todos nosotros anhelamos el que nuestros hijos nos honren. ¿Qué significa? Que nos den los motivos necesarios para sentirnos orgullosos de ellos. Pero que nos den los motivos correctos, porque a veces si tenemos una escala de valores equivocada, podemos sentirnos orgullosos por cosas que no son importantes. Por ejemplo, el padre que de repente le llega la queja, es que su hijo golpeó a su compañerito en la escuela, lo moqueteó y se lo puso pinto. Y el padre dice, ese es mi hijo, salió bravo como su padre, gallito, no se deja. ¿Verdaderamente tendré que sentirme orgulloso por eso? O la madre que le dice a su hija, ay mi amor, estoy bien orgullosa de ti porque estás bien guapa, eres la más popular entre los chavos, seguramente vas a agarrar un buen partido porque tú no eres tonta como tu madre. Y bueno, ¿tendremos que sentirnos orgullosos por eso? ¿Por qué no nos sentimos orgullosos mejor? Tengo un hijo que habla verdad, que nunca miente. Tengo un hijo que es trabajador. Tengo un hijo que respeta a su madre y nunca le habla mal, que no le levanta la voz. Tengo un hijo que es honrado. Otro tipo de valores por los cuales debemos de sentirnos orgullosos. En ocasiones como padres, si tenemos una escala de valores equivocada o baja, pudiéramos estar justificando las acciones, el pensamiento, los gustos y las aficiones de nuestros hijos, sin darnos cuenta que son valores equivocados. De aquí podemos apreciar que no solamente nuestros hijos necesitan instrucción, sino nosotros mismos. Necesitamos que Dios venga y nos instruya y cambie nuestra manera de ser, renueve nuestros pensamientos, nuestros valores, para que podamos entonces gestar generaciones que verdaderamente decidan por el bien y puedan decirle no a todo lo malo. De otra manera, se seguirán levantando generaciones como las que ahorita están. Y estamos viendo las consecuencias, porque no hay valores. Dice Proverbios 17:25, el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Un hijo necio, un hijo que tiende al mal, un hijo que ama el pecado, va a traer tristeza al corazón de los padres. Tarde o temprano va a generar amargura, como dice la palabra. Ahora, si queremos que les vaya bien, como hace rato levantábamos nuestra mano, pues necesitamos que ellos nos honren. Y no solamente a nosotros, sino que honren al Padre de todos nosotros, al Dios de los cielos. Porque si no aprenden el temor de Dios, empezarán a tomar malas decisiones y todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Indefectiblemente, cuando escogemos el mal, no nos va a poder ir bien en la vida. Tomemos conciencia, el mal engendra mal. Dice Gálatas 6 del 7 al 9, acompáñenme por favor. Carta dirigida a los Gálatas, capítulo 6 del 7 al 9.
comenta, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. A su tiempo segaremos todo, sea bueno o sea malo. Si nuestros hijos aprenden el temor de Dios, serán de gran bendición. Habrán aprendido que nacieron para hacer bendición y heredar bendición, y tendrán una vida plena. Si nuestros hijos aprenden a resistir a Dios y a sacarlo de su vida, pues lo que van a segar será maldición, dolor y tristeza. La palabra de Dios dice, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Su vida será corrompida, cambiando su forma y tomando una semejanza de algo que se está pudriendo. Y yo no puedo hacerme de la vista gorda, no puedo ser un padre que vea a mi hijo que está tomando, que está fumando, que está tomando malas decisiones y quedarme callado y no hacer nada y decir, algún día lo va a tocar el Señor. Algún día la palabra va a entrar a su corazón, porque Dios tiene un tiempo para cada persona. ¿Sabe qué? Conozco padres que se quedaron aguardando ese día y nunca llegó. Y no llegó porque no hicieron lo que les correspondía, estorbar a su hijo, instruirlo, disciplinarle, amonestarle. Hace años platicaba con unos padres y les advertía de los valores que apreciaba yo en su hijo. Ellos me decían, ay hermano, tú estás mal, él no es así, él es un buen hijo, es incapaz de hacer algo malo. Mira, siempre que termina de comer recoge sus platos y los lava. Y ya por eso es bueno. Ay hermano, el mío ni siquiera hace eso. ¿Qué dice el versículo 9 de Gálatas 6? Porque a su tiempo segaremos. O sea, el tiempo va a descubrir las cosas. Siempre el tiempo indefectiblemente permite que las cosas afloren. Lo que usted y yo estamos viviendo ahorita, nuestra realidad, es producto de las decisiones que tomamos hace unos meses o hace unos años. Lo que están viviendo nuestros hijos es producto de sus decisiones. Si queremos que empiecen a heredar bendición, hay que ayudarles a que tomen buenas decisiones, ayudarles a que nuestros hijos no entren al pecado. De otra forma no les va a ir bien. Nunca se me va a olvidar cuando este joven, tiempo después con lágrimas en los ojos, me decía, Jorge, es que yo no lo quise hacer, pero mis amigos me presionaron. Y le pegué con el bat en la cabeza y creo que lo maté. No se me olvida el llanto que había en el corazón de ese muchacho. Porque tomó malas decisiones, porque no se le enseñó a controlar sus impulsos, a dominar su carácter. ¿Qué tenía que hacer ese joven en la fiesta a las 12 de la noche fuera de su casa? Si hubieran ahorrado muchos problemas sus padres, este muchacho se hubiera ahorrado condenaciones en su vida. Pero ¿cuándo se corrompió el muchacho? ¿Cuándo cambió de forma? ¿Cómo ese pequeñito, precioso, tiernito, con un corazón noble, se convirtió en lo que se convirtió? ¿En qué momento sus padres se descuidaron y no vieron lo que aconteció? Pues eso es lo mismo que está sucediendo en millones de hogares en este país. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos a no entrar en pecado? Yo encuentro que lo mejor es haciendo uso de la cultura de la prevención. Es mejor prevenir, como dice el dicho, que lamentar. Y he visto a muchos padres que se han lamentado. Hay que prevenir. Y cuando hablamos de prevención estamos hablando de las medidas y acciones que debemos de tomar para evitar, en la medida de lo posible,
que nuestros hijos caigan en el mal. Y digo en la medida de lo posible porque a veces no basta con lo que nosotros hagamos. Nuestros hijos, conforme van creciendo, van ejerciendo su libre albedrío. Y ellos tienen una voluntad. Pero cuanto dependa de nosotros, hacer lo que esté a nuestro alcance para ayudarles a no entrar en pecado. ¿Y cómo aprendo a hacer esto, hermano? ¿Cómo empiezo? Pues yo veo que aprendiendo a ser padre, pero un padre bien padre. ¿Quién quiere ser un padre bien padre? Ojo, y cuando hablo de padre, no me estoy refiriendo al género masculino. Estoy hablando del equipo, papá y mamá, padres, trabajando juntos a favor de nuestros hijos, cumpliendo la labor que el Señor nos ha encargado. Mire, acompáñeme por favor, Proverbios 6 del 20 al 23. Aquí podemos ver la unidad, cómo trabaja como un equipo. Proverbios 6 del 20 al 23. Está hablando el padre a su hijo y le dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. ¿Puede ver el equipo? Átalos siempre a tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Yo puedo ver aquí ese equipo de papá y mamá trabajando juntos a favor de que sus hijos puedan vivir en bendición. El padre como una lámpara y la madre como esa luz que lleva la enseñanza. Pero ¿de qué sirve una lámpara si está apagada? Si no emana luz. Sería como un padre que quiere trabajar solo sin el apoyo de la madre. ¿Y podría existir la luz sin la lámpara? Sería como el esfuerzo que trata de hacer la madre sin la presencia del padre. Ambos tienen que estar presentes, de tal forma que papá y mamá como equipo dan mandamientos, enseñan los mandamientos, dan guianza para que cuando sus hijos caminen en la vida, caminen bien, caminen correctamente. Son los padres los que le enseñamos a nuestros hijos cómo deben de vivir. Es un padre el que debe de dar los lineamientos, el mandamiento, las ordenanzas, los estatutos que rijan la familia. Toda organización para que pueda existir necesita un orden. Y el padre se debe de levantar para empezar a ejercer ese orden. Y la madre apoyarle. No solamente es echarle porras y decirle, pues hazte tú cargo, a ver cómo lo arreglas. Es tu hijo. Normalmente es así, ¿verdad? Cuando hace mal algo el muchacho, tu hijo. Pero cuando hacen algo bien, ay, es que es mi hijo. ¿De qué servirá una lámpara si no está prendida? ¿Habrá padres que no estén emanando esa luz? ¿Habrá padres que sirvan de adorno nada más? Está la lámpara ahí. No sé si en su casa tengan una lámpara que nunca la ha prendido. Está ahí. Y nada más está de adorno. Y a veces el padre toma una posición pasiva, no interviene en la educación de los hijos, está viendo que el hijo le responde mal a la madre le dice, mira, ¿qué no escuchas lo que me dijo tu hijo? ¿Qué? ¿Qué? Silencio, espérate, no me dejas oír mi programa. Y brilla por su ausencia, el padre está de adorno así. No hace nada. Un padre así no sirve. Necesitamos salir de cualquier posición apática y tomar una posición activa en la educación de nuestros hijos. Dejar de estar de adorno. Mire, nuestro Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio de Mateo capítulo 5 del 15 al 16, Mateo 5 del 15 al 16,
que ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están ¿en dónde? En casa. La luz se enciende y se debe de poner en alto a la vista de todos, que se vea que ahí hay luz, para que alumbre a todos los que están en casa. Y continúa diciendo en el versículo 16 nuestro Señor Jesucristo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, yo puedo decir delante de los hijos, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué seremos nosotros en casa? ¿Luz o obscuridad? Ay, hermano Jorge, es que a mí nadie me enseñó a ser papá. ¿Nadie me enseñó? Pues yo estoy en las mismas. En ocasiones tal vez no tuvimos el ejemplo de un papá. Usted sabe, yo crecí en un hogar disfuncional. A los 5 o 6 años me quedé sin papá. Y lamentablemente uno empieza a tomar malas decisiones en la vida. Pero usted tiene la oportunidad, si está en Cristo, de criar hijos que caminen de una forma diferente. Y si no sabemos ser padres, pues aprendamos. Y la palabra de Dios nos enseña cómo ser papás, para que entonces se levante una generación diferente a la nuestra. Una generación que ame al Señor con todo su corazón. A ver, hermano Jorge, entonces, ¿cómo inicio esta labor? Ahí en Efesios 6, versículo 4 dice, Efesios 6, 4: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El Señor nos muestra aquí dos elementos que deben de estar presentes. En primer lugar, disciplina. Cuando hablamos de disciplina estamos hablando de normas, de reglas de conducta que rigen el hogar, para que nuestros hijos las aprendan y puedan vivir en ellas. ¿A quién le gusta la disciplina? A ver. ¿A quién le gustan las reglas? ¿A quién le gusta obedecerlas? Ya me salió así muy cristiano ahora sí, ¿verdad? Mire, la realidad es que a nadie le gusta la disciplina. A nadie le gustan las reglas. Si yo le dijera, ¿qué le parece si el próximo domingo empezamos a venir más temprano? No me vea con esos ojos, ya ve, luego dice, hermano, me echas indirectas. No, es bien directo. Tenemos que llegar temprano, todos, ¿verdad? Ahora, no es algo que nos agrade, pero para que funcione toda organización, es importante las reglas. Cualquier empresa, escuela, iglesia, sociedad, familia inclusive, se necesita disciplina. Disciplina que nos diga lo que sí debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Dice Proverbios 4 del 3 al 6. Acompáñeme por favor. Proverbios 4 del 3 al 6. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia y no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Papá, mamá, debemos de sentarnos y dedicarle tiempo a nuestros hijos. Tenemos que hablar con ellos, dedicarles tardes a platicar sobre valores, sobre lo que sí debe de creer, sobre lo que no debe de creer, cómo debe de actuar, levantar casos, hacer suposiciones. A ver, imagínate, ¿qué pasaría si te dijeran esto tus compañeros? Si en la escuela te enseñan aquello, ¿cómo te vas a defender? ¿Cómo vas a responder? ¿Cómo vas a poder decir no? ¿Cómo te puedes librar de aquel grupo de amigos que te está presionando para que hagas lo que no es correcto? Necesitamos platicar todo esto con los muchachos. Sí le dedicamos tiempo tal vez al estar con ellos, pero frente al televisor, viendo una película, viendo un video. Pero
platicamos cosas importantes, cosas profundas. Hablamos de su corazón, de sus sentimientos, de sus anhelos, de sus sueños. ¿Sabemos cuál es su color favorito? ¿Sabemos qué le gusta, qué no le gusta? ¿Hablamos de muchachos, de muchachas? ¿O eso lo hablan con los amigos? Ay, hermano, pero ¿cómo voy a hablar de chicos con mi hija? ¿Por qué no? ¿Cómo voy a hablar de chavas con mi hijo? Porque si no lo habla contigo, ¿con quién lo va a hablar? ¿Con un amigo para que le dé información distorsionada? ¿En la escuela, con los profesores, para que le enseñen sobre sexualidad? Pues yo creo que no. Tenemos que hablar con ellos y crear esa atmósfera de confianza para que ellos puedan expresar sus sentimientos. Eso es ser un padre bien padre. Eso es ser un padre que está con su hijo en tiempo y en forma, que se hace presente en su corazón. Dice Hebreos 12 del 9 al 11. Acompáñeme. Hebreos 12 del 9 al 11. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Fíjese lo que dice este pasaje. En el versículo 10 nos está diciendo que los padres disciplinan a los hijos como bien les parece. Y esto es cierto. Cada hogar tiene sus propias reglas. Cada hogar tiene sus propias normas de conducta, sus propias disciplinas. Y cada padre dice estar educando lo mejor posible a su hijo. Y es muy difícil que un padre reciba un consejo de otro y que le diga, es que tienes que hacerle así, porque creemos que estamos haciendo lo correcto. ¿Y qué tal si no? Yo he encontrado que solemos repetir los errores de nuestros padres. Y a veces lo que no queremos hacer, eso terminamos haciendo con los hijos. ¿A quién le ha pasado? A ver, ¿o soy yo el único? Y que muchas veces nos equivocamos. Pero cuando usted y yo normamos la disciplina, las reglas, las conductas con base a la palabra de Dios, vamos a tener un buen sustento. Y seguramente no nos vamos a equivocar o vamos a cometer menos errores. Porque la palabra nos va a dar las reglas, lo que sí y lo que no debemos de hacer. Y cuando aconsejemos a nuestros hijos, será como Dios mismo aconsejando a sus corazones y dándoles los elementos para que ellos puedan mantenerse firmes. La palabra de Dios jamás se va a contradecir. Jamás te dará una regla que cause en ti confusión. Jamás te va a llevar al pecado, sino a una vida de santidad, para que todos participemos de su santidad, como dice ahí en el versículo 10. Dios quiere que se levante una generación santa, que no participe en el pecado. Pero ¿estaremos dispuestos a llenarnos de la palabra de Dios? ¿Estaremos dispuestos a dedicarle ese tiempo a nuestros hijos? ¿Estaremos dispuestos nosotros a ser renovados también por la palabra? Dice Efesios 4 del 22 al 24. Vamos por favor a Efesios 4 del 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿A qué nos lleva las reglas, la disciplina de Dios? A vivir en santidad, a no entrar en pecado. Y cuando estas reglas entran al corazón del hijo, les da el material necesario para que ellos puedan decir no. Dios está esperando que usted y yo dejemos nuestra pasada manera de vivir,
que nos despojemos de todo vicio, de todo engaño, que nos vistamos de un nuevo hombre en justicia y santidad de la verdad. Y entonces podremos instruir a nuestros hijos de tal forma que ellos puedan seguir nuestro ejemplo. Dios está tratando de librar a nuestros hijos del engaño del enemigo. El enemigo va a tratar de seducir sus sentidos, va a tratar de seducir sus ojos, sus oídos, su gusto, su tacto, para hacerlos caer. Hace tiempo vino a mí un joven de 16 años buscando ayuda. Tenía mucho temor porque decía: Jorge, es que embaracé a una muchacha. ¿Te acuerdas que el domingo pasado nos hablaba sobre vivir en santidad? Pues la regué y ahora necesito que alguien me ayude. Le digo: ¿ya hablaste con tus papás? No sé ni qué hacer. A ver, platícame, ¿qué pasó? Pues mira, resulta que el lunes me invitaron a una fiesta. Eso de las fiestas hay que tener tanto cuidado, hermano. Me invitaron a una fiesta y conocí a una muchacha y empecé a bailar y pues la muchacha me abrazó, se me hizo muy fácil, nos besamos y cuando la llevé a su casa en el auto, pues estuvimos juntos. El miércoles la voy a visitar a su casa. No estaba nadie, íbamos a salir a pasear y pues volvimos a estar juntos. El jueves me habla por teléfono y me dice que está embarazada y que ahora le tengo que cumplir. Cuando me dijo eso dije: ay, ya me lo están chamaqueando a este muchacho. Pero yo quiero que veas que es un jovencito, un adolescente, que ni siquiera a veces tiene sentido, percepción de la vida, de las cosas, pero ahí está haciendo acciones que solamente se deben de realizar en el matrimonio, siendo una persona responsable. Está ejercitando una sexualidad de una manera equivocada. No tiene la capacidad de tomar responsabilidades. Y por lo mismo es un muchacho tonto. Y le decía a la muchacha que si no le cumplía, le iba a echar a sus hermanos para golpearlo. Y llega conmigo el domingo todo temeroso, llorando: ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque entró en el pecado. ¿Dónde estaban sus padres? Porque sus padres le dieron permiso. El otro día también un joven llega conmigo pidiendo ayuda y él tenía temor porque lo estaban buscando para golpearle. Cuando le pregunté: ¿a qué te dedicas? Pues mira, la verdad es que ya no estudio. ¿Y qué haces? Pues trabajo. ¿Y de qué trabajas? La verdad es que vendo droga. ¿Vendes droga? Sí. Me comentó que portaba arma y que ya había disparado a quemarropa en 2 ocasiones a otros muchachos en una fiesta. Todo acontece en las fiestas, ¿eh? Cuando le pregunté por qué vino aquí, pues él decía que anteriormente él asistía a una iglesia cristiana, que sus padres seguían yendo a la iglesia cristiana, pero que él dejó de ir, que él se dio cuenta que se alejó de Cristo y que se alejó porque sus padres no le daban buen testimonio, porque sus padres se la pasaban gritando, discutiendo y porque verdaderamente no vivían una vida en Cristo. Y dijo: yo no quiero ser hipócritas como ellos. Él me dijo: mis padres creían que por el simple hecho de ir a la iglesia todo estaba bien. No se daban cuenta que yo nunca percibí la presencia de Dios. No se daban cuenta de que cuando ellos oraban yo no lo hacía. Y tal vez se hacían de la vista gorda y decían: algún día llegará su momento, pero ese momento nunca me llegó. Y ahorita no sé qué hacer, estoy hasta el cuello y necesito que alguien me ayude. Como este joven, hay cientos o miles de jóvenes que han pasado por una semivida en Cristo
y están sufriendo las consecuencias de la pasividad de sus padres por falta de acción, por falta de instrucción, por falta de disciplina, de reglas o de amonestación. En segundo lugar, si volvemos al pasaje de Efesios 6:4, donde dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor, vemos ahí otro elemento, la amonestación. Cuando hablamos de amonestación, estamos hablando de una llamada de atención sobre una falta o un error cometido. Normalmente, si le estamos dando instrucción al hijo, estamos ejercitando la cultura de la prevención. Pero si no hace caso el hijo, entonces tenemos que pasar a la amonestación, a la llamada de atención, a la reprensión. Y dice la Escritura en Proverbios 13:1, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Inclusive hay hijos que a pesar de la reprensión no escuchan. Cuando hablamos de reprender, estoy hablando de hablarle al hijo con amor, con respeto, con firmeza y decirle: lo que hiciste estuvo mal. Te voy a pedir que no lo vuelvas a hacer. Esa es una reprensión. Ese es un regaño. Dice Proverbios 17:10, la reprensión aprovecha al entendido, más que 100 azotes al necio. Pero ¿qué pasa si el hijo es necio? Pues no le va a ser de provecho, va a ser caso omiso. Y entonces tengo que pasar a otro nivel de amonestación. Ya no es verbal, ya es una amonestación física, lo que le llamamos corregir. Pero si usted se da cuenta, aun cuando voy a aplicar una corrección física, y que el término es corrección, estoy trabajando dentro de la cultura de la prevención. Porque mientras yo pueda corregir a mis hijos, los estoy librando del mal camino. Malo cuando yo ya no puedo hacer nada por ellos. Cuando ya se fueron de la casa, cuando ya tomaron sus decisiones, cuando ya no puedo cambiar sus vidas. Pero si están niños, si están adolescentes, yo puedo corregir todavía. Es como ese árbol que empieza a crecer chueco y que necesita una varita al lado de ese árbol, pegado a él. ¿Con qué propósito? Para que se amarre ese árbol a la vara y ese árbol empiece a corregir su postura y crezca derecho. Yo creo que todos estamos muy identificados con esa figura. Pues lo mismo, el hijo debe de crecer con una vara que le acompañe mientras lo tenemos como hijo. Mientras el hijo sea hijo, esté en la posición de hijo, yo puedo ejercer autoridad sobre de él. Y si yo le enseñé a honrar a los padres desde pequeño, cuando pase a la adolescencia no voy a tener tanto problema. Es muy difícil que si no aprovecho la oportunidad que Dios me da de corregir a mis hijos a temprana edad, cuando sean adolescentes, al no haber aprendido esa cultura, nos enfrenten. ¿Qué? ¿Me vas a dar? A ver, dame. A ver de cómo nos toca. Y está así iba a decir animalote, pero no, el muchacho así grandote, ¿no? Y uno dice, ¿cómo le hago? Y luego la mamá está chiquita, ¿no? ¿Cómo le hago? Por eso la cultura de la prevención. Necesito pasar entonces a la corrección. Dice la Escritura en Proverbios 22:15, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él.
En ocasiones la necedad está tan ligada, atada a la vida del muchacho, que lo único que lo puede hacer libre, que rompe esas ataduras, es la vara de la corrección. La vara de la corrección trae libertad. En ocasiones yo le digo a los padres, si tienen un problema con sus hijos, ministra a tu hijo. Ay, no, hermano, mejor se lo traigo a ministración, para que usted lo aconseje y ore por él. No, es que yo no me refiero a esa ministración, me refiero a esta ministración. Hazlo libre, ejerciendo tu derecho que Dios te ha dado como padre. Ay, hermano, pero espéreme, el uso de la vara de la corrección es algo arcaico. ¿Cómo voy a golpear a mi hijo? Los psicólogos modernos no aconsejan aplicar castigo a los hijos. Eso es de tiempo de las cavernas. ¿Qué tal si me demanda mi hijo y me meten al bote? Viene derechos humanos y me lleva arrestado. Hay países donde los hijos pueden demandar a sus padres. Hay muchos padres que le hacen caso a la psicología moderna, que tiene 70 años de vida. Yo me quedo con la palabra de Dios. Es un libro que empezó a escribirse hace más de 5,000 años y ha bendecido a millones de seres humanos, transformando la vida de muchas generaciones. Y si Dios nos dice, corrige a tu hijo con vara, es porque es bueno, es porque Dios sabe lo que necesitamos. Dice Proverbios 13:24, Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Desde cuándo? Desde temprano. Ahí está la cultura de la prevención. Ay, hermano, pero esta vara está muy chiquita. Bueno, pues es que depende. Como dice el dicho, depende del sapo es la pedrada. Ya le dijo sapo a mi hijo, hermano, tan bonito que está. Esta vara es como para un pequeñito de 1 año, año y medio, 2, 3. Ay, ¿a poco hasta de 1 año, año y medio ya empieza a tener cosas que deben de corregirse en nuestros hijos? Sí, hermano. Tengo 5 hijos y yo me he dado cuenta que sí. Y qué importante es poner al chiquito con la varita y darle en el músculo más grande del cuerpo, que son los glúteos, donde no le va a pasar nada. Le va a arder, le va a causar dolor y va a aprender. Va a corregir su camino. Va a ser libre de cualquier actitud, de cualquier idea, de cualquier situación que pudiera crecer y llevarlo después al pecado. Dice Hebreos 12:8. Hebreos 12:8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Dios nos dice, ¿sabes qué? En el momento en que tú decidas no corregir a tu hijo, tú no los amas. Para ti son bastardos, como si no te hubieran dolido. Pero si tú los amas, si los ves como hijos, disciplínalos. Porque dice Proverbios 3:12, porque Dios al que ama, castiga como el padre al hijo a quien quiere. Normalmente el padre le dice al hijo, es que créeme que a mí me duele más que a ti. Y como que los hijos nos dicen, ay, pues yo como que no te creo. La realidad es que creo que no es agradable aplicar la disciplina, ni para el quien la aplica ni para quien la recibe. Creo que lo más agradable es tener un hijo entendido, tener un padre que instruye, una madre que enseña a su hijo y juntos como familia estar caminando en la voluntad de Dios. Y felices y contentos. Creo que eso es lo más agradable. Sin embargo, en la realidad no es así. Y tenemos que ajustarnos
y ayudar a nuestros hijos a no entrar al pecado, dándoles disciplina y procurando la amonestación a través de forma verbal, y si no entiende de manera verbal, entonces una corrección física, pero sin violencia, porque nosotros no pegamos, nosotros corregimos a nuestros hijos. Pegar al hijo es enojarme. ¿Por qué hiciste esto? Ya embarazaste a la muchacha, ven para acá. Y le empiezo a dar por todos lados, lo condeno, lo juzgo, lo maldigo, lo corro de la casa, trapeo el piso con él o con ella. Y eso no es corrección, eso sí es violencia. La corrección jamás se va o se debe de aplicar enojado. Dice Proverbios 19:18, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Mientras hay esperanza, aprovecha esa oportunidad. Ayudemos a nuestros hijos a no entrar al pecado, mientras hay esperanza. Dice Proverbios capítulo 19, versículo 19, el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Entonces es sin violencia, con misericordia y verdad, sin violencia. Ay, hermano, ¿qué quiere? Que yo corrija a mi hijo, a ver mi cielo, ay, chiquito precioso. Pues no, estoy molesto, estoy enojado por lo que hizo. Bueno, una cosa es que estés molesto, pero no descargues tu ira. Si no puedes controlar tu ira, si no has aprendido a ejercer el dominio propio, espérate entonces a corregirle, pero no lo dejes sin corrección. Corrígele cuando estés tranquilo. Tranquilo. Tampoco te digo que lo corriges con una sonrisa. Y pum, le sueltas. No te digo eso. No es algo que se disfrute, pero sí tenemos que actuar con la cabeza fría, pensando en cómo bendecir, ministrar, ayudar para que produzca sanidad, libertad y un cambio en la vida de mi hijo. Cuando un hijo no cambia su actitud y vuelve a reincidir, es porque algo no se está haciendo bien. Tenemos que tomar conciencia. Ahora, la corrección se realiza con vara. Dice Proverbios 23 del 13 al 14, Proverbios 23 del 13 al 14, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás ¿cómo? Con vara, y librarás su alma del Seol. Acuérdese, estamos hablando de cómo ayudar a nuestros hijos a no entrar al pecado, y la paga del pecado ¿qué es? Muerte. Entonces, si yo lo corrijo con vara, estaré librando a mi hijo del Seol, de la muerte. Ay, hermano, pero pues con esta varita mi hijo, joven adolescente, tiene 17 años, pues parece palillo de dientes, ni cosquillas le hace. Ah, bueno, pero es que pues tenemos que armarnos de los instrumentos adecuados. No me vea con esos ojos, hermano, por favor. De los instrumentos adecuados. Mire, yo le decía esta varita para un bebecito, 2, 3 años. Aquí caben bien sus glúteos, los dos. A alguien de mi vuelo, yo lo pongo aquí. ¿Caben ahí bien mis dos glúteos? Ay, hermano, es que usted está petacón. Pero ahí cabe bien, mire. Sin filos, boleado, para no lastimar. Y entonces, nosotros ayudar a que nuestros hijos puedan heredar la vida eterna. Lo castigarás con vara, jamás con la mano, zapatos, correas, mecates, cables eléctricos, toques, cigarros. No, ningún instrumento de tortura, no estamos en la Edad Media.
La vara de la corrección, nada más. La vara. Una vara que tiene como sinónimos palo. Es un trozo de madera cuya característica es que es más largo que grueso, nada más. Eso lo hace una vara. ¿Y con qué propósito? Con el propósito de corregir a mi hijo. Una vara que infunda aliento. Usted sabe el Salmo 23, en el versículo 4, ¿qué dice? Tu vara y tu callado me infunden aliento. Y cuando hablamos de infundir aliento es infundir vida, ánimo. Y esto es lo que debe de producir la vara. Que el hijo diga, papá, amo la vara, corrígeme, la necesito, ayúdame, yo no puedo salir de esto. A ver, hermano, pero ¿cuál sería la metodología? A ver, prácticamente, imagínese que usted tiene a su hijo ahí en casa, hizo algo que no es correcto, es un muchacho adolescente. Si usted le instruyó desde pequeño, va a ser muy fácil. Si usted no le instruyó, va a ser muy difícil. Pero eso no significa que no tenga el derecho a ejercer la corrección. Va a requerir mucha sabiduría y platicar con él. Suponiendo que el hijo fue instruido, ¿qué tenemos que hacer? En primer lugar, necesitamos irnos a un lugar a solas. Normalmente una habitación. A ver, mi amor, ven, vamos a platicar las cosas de los dos. Tenemos cosas que arreglar juntos. Llegamos a la habitación, nos sentamos y empezamos a hablar del problema. A ver, exprésate, ¿por qué lo hiciste? ¿Cuáles son tus razones? ¿Qué pasó? Y usted tranquilo, como amigos, somos amigos. Y el hijo le expresa lo que hay en su corazón. Bueno, pues mira, la palabra de Dios dice esto, esto y esto. Por lo tanto, te voy a corregir. No le va a preguntar, ¿estás de acuerdo? No, él no va a estar de acuerdo. Te voy a corregir. Pasamos a la segunda etapa, voltéate. El hijo debe de aprender a voltearse. Recostarse en la cama es más fácil. De esa forma, no se va a mover y usted, que a lo mejor no tenga buena puntería, no le va a dar en otro lugar más que en las pompis. El otro día estaba platicando con un hermano, el hermano Moisés Vaquero, se congrega aquí con nosotros, él fue militar y nos comentaba que en el ejército les dicen a los soldados, encarcelamiento o castigo, si cometió alguna falta. Y el castigo consiste en, ¿qué cree? En varas. Y dice, y ahí la vara la mojan y le hacen ranuras para que lastime más. Y nos piden inclinarnos en un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Y tiene muchos nombres, le dicen la sensacional, la temerosa, y les dan varazos y duros. Y ya no lo vuelven a hacer. Aprenden. Yo no sabía que eso hacían en el ejército. Yo no sé si alguien de aquí ha estado también en el ejército. Pero fíjese, están aplicando una estrategia bíblica. Yo he aprendido que es más fácil, a ver, hijo, recuéstate en la cama, como cuando lo vamos a inyectar. Y en ese momento, cuando el hijo se recuesta, yo veo ahí que hemos ganado el 90% de la corrección. El hecho de que el hijo doblegue su voluntad, acepte la corrección y se recueste y voluntariamente diga, corrígeme, ese es el 90% de la corrección. Lo demás, el otro 10% ya es algo administrativo nada más. Prácticamente es algo administrativo. Pero eso es lo que hace un cambio en el corazón del hijo. Cuando hay un arrepentimiento, cuando hay un deseo de decir, papá, sí, necesito ayuda, corrígeme, ayúdame. Necesito que sea quitada la necedad de mi corazón. Y entonces usted le da al hijo y le va a dar en las pompas. Conozco padres, en ocasiones en consejería les digo, a ver, ¿cómo le da usted a su hijo? Mire, mi hijo de 16 años, agarro y tomo la vara
Ay, hermano, ni cosquillas. Su hijo va a seguir haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué quiere? ¿Que le deje caer todo el brazo? Tampoco, pero tiene que ser con cierta firmeza. No me ve así, hermano. O a lo mejor está pensando, le voy a mandar a mi hijo, hermano, le voy a mandar a mi hijo. Tiene que ser con cierta firmeza. Hijo, te voy a dar uno por lo que hiciste. Tal vez en un principio si el hijo no aprendió a ponerse, si no te dejas, van a ser 2 o 3. Y tal vez las primeras 2, 3 veces le va a dar más por no dejarse que por lo que hizo. Pero después, hermano, usted se va a ahorrar años de tristezas, de dolores, de sufrimientos. Tengo ya una hija que se tituló, un hijo universitario, uno en la prepa, uno en secundaria y uno en primaria. Entonces, estoy viviendo todos los aspectos y les toca a todos. Y lo aman. Y creo que ha sido bueno para ellos. Con el tiempo, cuando el hijo aprende a no entrar al pecado, a veces la corrección se va espaciando. Pasan meses. Oye, pues es que ya tengo 8 meses que no corrijo a ninguno de mis hijos. Vamos a orar a ver si alguien hace algo para que no pierdan la costumbre. No, ¿verdad? Y una vez que apliqué la corrección, volver a platicar con él. ¿Comprendiste entonces por qué se te corrigió? ¿Te arrepientes? A ver, vamos a orar. Y oramos juntos. Y terminamos abrazados. Y salimos contentos como amigos. Y no le aplico la ley del hielo. Y no pasa una semana y le sigo mirando feo. Es que estoy enojado contigo. No me hables. No, eso es martirizar psicológicamente a una persona. Una vez que se aplica la corrección, ya. Podemos reforzar la corrección con un castigo, una pérdida de derecho o una asignación de responsabilidad. Te tocan lavar los trastes todo este mes, vas a lavar los autos. Si ya trabajas, ¿sabes qué? Ahora le vas a dar un poco más de gasto a tu mamá. Sobre todo a los que ya trabajan les duele. Ándale, te lo andas gastando en cosas que no convienen, pues lo vas a aprovechar correctamente. Y de esa forma se refuerza la corrección. Y se le ama al hijo y no se le juzga, no se le condena, sino que se le va ayudando a ir caminando en libertad. ¿Cómo ve, hermano? Dios está esperando que usted y yo tomemos consejo de lo que el día de hoy nos dice. La próxima vez que nos veamos, vamos a ver un tema similar, cuyo título será Ayudemos a nuestros hijos a salir del pecado. Este fue a no entrar. Pero ¿qué pasa si ya está en el pecado? ¿Cómo ayudarle a salir del pecado? Entonces no se pierda el próximo capítulo. Vamos a orar. ¿Me acompaña? Padre, y te damos gracias por la oportunidad que nos das de ser padres, por cada uno de los hijos que nos has dado. Ayúdanos, Señor, en medio de toda esta sociedad corrupta que se está levantando, a formar hijos que te amen, hijos que verdaderamente perciban tu presencia, hijos tuyos. Danos sabiduría, enséñanos la cultura de la prevención. Permite que podamos hacer lo que nos corresponde como padres, para que nuestros hijos tengan todo el material anímico, espiritual necesario en sus corazones para vivir correctamente. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que podamos ser renovados, cambiar nuestros conceptos, ajustarnos a tu palabra, a tus principios, sabiendo que tu Espíritu Santo nos está guiando a toda verdad. Te bendecimos, Señor, y te doy gracias porque yo veo en esta iglesia a nuestros hijos triunfantes, bendecidos, llenos de tu amor, llenos de sabiduría, que tomen buenas decisiones, alejados de todo pecado, que vivan en santidad. Gracias,
porque tú nos ayudarás a ser ejemplo también a sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.